Bien, pues ahora sí, habiendo dicho lo anterior, lo de las formas de escribir la derivada, podemos atacar de lleno las dos, son dos, pero yo les pongo aquí tres propiedades de linealidad. La primera no es propiamente de linealidad, pero bueno, también la escribo de esta manera. Entonces vamos a iniciar leyendo el teorema. El teorema nos dice lo siguiente: sean f y g funciones que van de los reales a los reales. Las funciones son diferenciables en el punto x sub 0 que pertenece a los reales y k pertenece a los reales. Recuerden qué significa que una función sea diferenciable. Hasta este momento podemos caracterizar que una función es diferenciable en el punto x sub 0 que pertenece a los reales si la función es continua y suave. O sea que no tiene picos. Eso va a ser una condición suficiente para poder decir que la derivada existe en ese punto. Así que tenemos tres propiedades. La primera, como les decía al inicio del video, no es propiamente una propiedad, es una consecuencia de la definición de derivada y es simplemente que la derivada de una constante es igual a cero. Pongo un ejemplo súper sencillo, esto ya lo puedo dar así para arribita. Pongo un ejemplo sencillo de la primera propiedad. Bueno, pues la derivada respecto de x, vean que aquí estoy utilizando esta simbología, la notación de Leibniz. La derivada, por ejemplo, se me ocurre del número 10, pues la derivada de 10 va a ser 0 porque 10 es una constante. Y esto tiene muchísimo sentido porque el 10 al ser constante no cambia. Y como la derivada es la tasa de cambio instantánea, algo que no cambia, pues su derivada es 0, claramente, porque no tiene una tasa de variación. Entonces, un número constante va a tener derivada igual a 0, sea cual sea el número constante. Posiblemente por ahí, para confundirlos, les pueda poner en algún ejercicio cuánto vale la derivada de pi, por ejemplo. Pues pi es una constante, 3.141592, bla, 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 bla. La derivada vale 0. La siguiente propiedad, ya junto con la tercera, se llaman propiedades de linealidad. Ambas se llaman propiedades de linealidad. Y la primera, la propiedad número 2, indica lo siguiente: la derivada respecto de x de una constante que multiplica a una función es lo mismo que sacar la constante adentro de la derivada y simplemente aplicar la derivada a la función. Entonces hago un ejemplo de la propiedad número 2, derivada respecto de x de, por ejemplo, menos 4x al cubo. Entonces, bueno, vamos a calcular esta derivada. Abro un portal por acá, ya saben, y continuamos por acá. Este menos 4 es la constante, es como si fuera k. ¿Dónde está? Es como si fuera k. Por lo tanto, lo podemos sacar de la derivada con todo y signo. Entonces me queda menos 4 por la derivada respecto de x. Lo estoy haciendo con lujo de detalle, de x cúbica. Y esto me va a quedar menos 4, la derivada, esto está multiplicando, vean que el 4 está multiplicando la derivada, es más, voy a ponerlo un poquito más arriba, ahí, y la derivada de x cúbica, sabemos por la regla para derivar potencias es bajo el 3, repito la x y le resto 1 al exponente, esto me va a quedar 4, menos 4 por 3, menos 12, x cuadrada, por lo tanto, solamente para concluir, la derivada respecto de x de todo lo que yo tenía inicialmente de menos 4x cúbica, estoy volviendo a escribir esto solamente para concluir. Qué feo corchete. Ahí está. Es igual a menos 12x cuadrada. Vean que simplemente pude haber hecho esto. Bajar el 3 multiplicando 3 por menos 4, menos 12. Y le resto 1 al exponente. Y finalmente, la tercera propiedad, que también es una propiedad de linealidad, dice lo siguiente: la derivada de una suma o resta de funciones la puedo separar en la derivada de cada una de las funciones por separado y después sumarla o restarla dependiendo de lo que esté haciendo. Porque la resta y la suma es la misma operación. Porque la resta es una suma de números negativos. Entonces, un ejemplo de la propiedad 3 sería la derivada, subo un poquito, aquí mero, la derivada, por ejemplo, de x cúbica menos 5x cuadrada más 6. Vamos a ver cuánto es la derivada de esto. Continúo por acá. Es importante poner los signos iguales porque si no ponen el signo igual, no me están diciendo que eso es igual a la derivada. Está perdido por ahí lo que están escribiendo. Entonces aplico la propiedad de linealidad, separo en cada uno de los términos derivada de x cúbica
más la derivada respecto de x del segundo término, que es menos 5x cuadrada, más la derivada respecto de x de 6. Y aquí, como ustedes pueden sospechar, esta primera derivada es muy sencilla. Es 3x al cuadrado. Vean que este menos 5, como es una constante, puedo aplicar la propiedad 2 y puedo sacar el menos 5. De manera que positivo por negativo, negativo, saco el 5 y derivo x cuadrada. La derivada de x cuadrada es aquí, bajo el 2 y repito la x. Más, y la derivada de una constante es 0. Esto va a ser igual a 3x cuadrada menos por más menos 10x más 0, pues el 0 no lo pongo. Por lo tanto, la derivada de toda esta expresión que está aquí es esto que está aquí. Vean que lo pude haber hecho directamente. Derivada de x cúbica, 3x cuadrada. Derivada de menos 5x cuadrada, bajo el 2 multiplicando al 5, menos 10, y le resto 1 al exponente. 2 menos 1, 1. Y la derivada de más 6, 0, pues no lo pongo.